Nuevamente, que Dios les bendiga. Esta es la parte número 3 de esta serie de la salvación. Vamos a estar tocando el tema de la salvación, los componentes de esto. Y vamos a tocar otra serie de conceptos y de verdades que están unidas a esa verdad de la salvación. Y como dijimos en los videos anteriores, todo surge del amor de Dios y de Dios. Dios es amor y por el amor y porque Dios es amor es que la salvación y todo lo demás existe. En el video anterior estuvimos hablando un poco sobre el libre albedrío y la libertad de elección que fue otorgada, en qué momento fue otorgada al ser humano y cómo el ser humano la utilizó y la ha utilizado. Y qué implica que el ser humano utilizó la libertad para alejarse de Dios. Y al alejarse de Dios se alejó de la fuente de vida. Y al alejarse de la fuente de vida, pues hemos pasado al terreno o territorio de la muerte. Y hablamos un poco sobre esto. Y como les dije, es un tema extenso. Hay mucha información, hay mucho de qué hablar sobre ese tema. Y estos videos simplemente son para como una introducción y para exhortarlo a usted a que usted busque más sobre esos temas, sobre esas verdades. Y hay mucha información, como les dije. Mi deseo es simplemente provocar una curiosidad en usted para que usted estudie más sobre estos temas. Y le digo, lo que es el tema del libre albedrío hay muchísima información. Y si hablamos del amor de Dios, déjeme decirle que el amor de Dios es el tema más profundo y extenso, no solamente de la Biblia, sino del universo entero. Porque nosotros estaremos en la eternidad y no nos bastará para poder entender el amor de Dios. De hecho, el propio apóstol Juan, que fue el discípulo amado, como se conoce en la palabra, que fue el hombre que estuvo más cercano a Cristo, dice la palabra, que se acostaba hasta en su pecho. Ese hombre, en un momento tratando de hablar del amor de Dios, simplemente dijo, mirad y contemplad, porque es que no se puede hacer nada más. Dice, contemplad la anchura, la altura y la profundidad del amor de Dios. Él no dijo, miren, el amor de Dios es así o así. No, él dijo, contémplenlo, porque es que es imposible medir el amor de Dios. Es tan y tan imposible que lo único que podemos hacer es contemplarlo y quedarnos en asombro. Y así, cuando nosotros no solamente en el cielo, sino de ahora podemos comenzar a admirar y contemplar ese amor. Y como les digo, estaremos en la eternidad aprendiendo sobre ese amor. Y no solamente aprendiendo del amor de Dios, sino que estaremos viviendo y experimentando el amor de Dios. Y qué maravilloso. Yo no sé usted, pero yo eso me emociona. Porque como les dije en el video anterior, que yo sea amado por un ser, por el ser superior del universo, el ser soberano, el creador, eso es maravilloso. A pesar de lo que yo soy y yo sabiendo lo que soy, que Él me ame a mí, wow, eso es maravilloso. Y eso es lo que tenemos que tener como fundamento, como dije en el primer video, el amor de Dios. Todo es en base al amor de Dios. De hecho, es cuando vamos entendiendo el amor de Dios y vamos viendo el amor de Dios y contemplando el amor de Dios, que es como si nos pusieran unos lentes nuevos y pudiéramos entonces comenzar a ver la vida de una manera diferente. Y podemos comenzar incluso a ver la Biblia de manera diferente. Muchas veces interpretamos cosas en la Biblia o entendemos cosas en la Biblia de forma distorsionada porque no tenemos los lentes correctos, porque no hemos comenzado por el fundamento, que es el amor de Dios. Todo tiene que ser filtrado a través de Dios, de ese amor, por los lentes, con esos lentes correctos. Porque como por ejemplo hay una condición que es la condición de los daltónicos que no ven los colores bien o eh, se trastornan la percepción de colores en la vista. Asimismo nosotros somos, cuando no tenemos realmente un concepto eh, esencial o fundamental del amor de Dios, muchas veces tenemos una visión distorsionada acerca de Dios, acerca de nosotros mismos, acerca del mundo, de la vida, acerca de su palabra. Por eso, así que por eso mismo es que tenemos que, sobre todas las cosas, buscar entender y estudiar el amor de Dios. Y como les dije, no es algo que podemos entender simplemente estudiándolo, y no es algo que podemos entender ahora mismo con nuestras mentes finitas, pero ni aún en la eternidad lo vamos a poder entender por completo. Es algo que vamos a ir creciendo en la experiencia del amor, porque el amor no es un concepto intelectual y nada más, el amor es una realidad, el amor, como dije, es Dios mismo y como declara la palabra, Dios es amor. Así que pasaremos la eternidad buscando y entendiendo y admirando y contemplando ese amor. ¿Y qué conlleva ese amor?
Pero recuerden, ese es el fundamento. Todo tiene que ser filtrado con los lentes correctos y los lentes correctos es el amor de Dios. Y usted quiere ver el amor de Dios, como dije anteriormente, busque a Jesús, especialmente en la Biblia. Busque a Jesús, busque a Cristo. Cristo está en todos los libros de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Él está ahí. Pero bien explícitamente está en los evangelios. Si usted quiere comenzar por algún sitio, comience por los evangelios y va a ver a Cristo, quién era Cristo y cómo Cristo manifestó el amor. Cómo era el amor, qué es el amor. Usted puede ver qué es el amor en Jesús. Ahora, en el video anterior, como les dije, estábamos hablando del libre albedrío y hablamos un poco sobre la creación y todo esto. Y quería decirles, y terminé diciendo, ¿verdad? Que sin Dios nada existe. Es porque Dios es amor y el amor lo impulsó, el amor se expresa, el amor se da y Dios se dio creando, se expresó creando y no solamente creando, sino que al enviar a su Hijo, como dijimos que dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que por ese amor dio a su Hijo para que nosotros pasáramos del terreno, como dije en el video anterior, el terreno de la muerte, al separarnos de Dios, pasamos al terreno de la muerte, pero ahora Dios ha provisto, ha hecho provisión para que nosotros podamos volver a Él y tener una relación con Él que es la fuente de vida. Pasar del terreno de la muerte, que es simplemente estar sin Dios, porque estar sin Dios es no tenemos fuente de vida, nosotros no tenemos vida en nosotros mismos. Así que nosotros estamos condenados, y eso es lo que básicamente la Biblia habla de condenación. Estamos condenados a morir, a perecer, a dejar de existir si no tenemos a Dios, porque nosotros mismos no tenemos vida. Pero Dios ha hecho la provisión en Cristo, ha hecho un camino, y Jesús dijo, yo soy el camino. Recuerden que en los videos anteriores hablé que Cristo dijo, yo soy la vida, pero Jesús también dijo, yo soy el camino. Y el mismo Dios ha hecho un camino a Dios. Cristo ha hecho un camino a Dios. Cristo es el camino de vuelta a la vida, a la fuente de vida. Y una vez que tenemos relación con Él, entonces tenemos vida. No solamente vida aquí como nosotros la conocemos, un par de días, un par de años. No, es que tendremos vida eterna, vida por siempre, porque Él es eterno, Él es por siempre y nosotros al estar atados a la fuente de vida tendremos vida eterna. Ahora, en este video antes de continuar, quiero leerles un texto que se encuentra en el libro de Colosenses. El libro de Colosenses, donde dice, para que ustedes vean que sin Cristo, Cristo es el centro de todas las cosas. Dios es amor, el amor de Dios se manifestó en Cristo y Cristo es el centro de todas las cosas. Cristo. Y quiero que escuchen esta porción. Y se encuentra en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Y dice, porque por Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y el versículo 17 dice, porque Cristo existía antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. Así que esta porción bíblica nos demuestra que es por Cristo y por su amor que existimos tú y yo y existe todo el universo y existe todo lo creado. Y sin Él nada subsistiría, nada sería sin Cristo. Es Cristo, es el centro. Y por eso no podemos hablar ni de salvación, ni podemos hablar de ningún tema sin hablar de Cristo. Y no podemos hablar de Cristo sin hablar del amor, porque si Dios es amor, Cristo es amor. Entonces, estuvimos hablando sobre libertad, libre albedrío, amor, y ahora quiero que hablemos un poco sobre la primera parte de la salvación. Y entonces recuerda que le dije que la salvación tiene 3 componentes. Sigue siendo una salvación. Y la salvación viene por Dios, es un plan de Dios, es algo que Dios ideó, es algo que Dios ejecutó. Es una realidad de Dios y por Dios. No es algo humano, ni siquiera de ángeles. Es Dios que ha hecho todo y ha hecho posible
el plan de la salvación y es el que lo ha ejecutado. Pero en ese plan, en esa salvación, hay unos componentes, hay unas partes. Recuerden que les mencioné que básicamente hay tres partes fundamentales. Justificación, primera parte. Santificación, segunda parte. Y glorificación, tercera parte. Y vamos a estar hablando un poquito hoy sobre la justificación en este video. ¿Qué es la justificación? Bueno, antes de entrar a qué es la justificación, quiero que leamos un texto bíblico que se encuentra en Romanos. Y pueden buscar la carta de los Romanos, en donde dice, en el capítulo número 5, dice, y leo, capítulo 5 de Romanos, versículo 1, dice, así habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que nos enfoquemos en la palabra habiendo sido justificados. Aquí se toca el tema de la justificación. De hecho, si usted quiere saber más acerca de este gran y maravilloso tema, esta gran verdad de la justificación, lea la carta a los Romanos. Pablo, el apóstol Pablo, hizo una gran exposición acerca de este tema. De hecho, se considera que la carta a los Romanos es la exposición más maravillosa, más grande y más clara acerca del tema de la justificación. Y Pablo no pudo hablar todo de la justificación en esta carta. Hay mucho que hablar de la justificación, pero Pablo da una gran exposición acerca de ella. Y comienza básicamente con este versículo en donde nos dice que somos justificados. Pero dice justificados ¿por qué? ¿Por qué razón somos justificados? Por la fe. Pero no solamente por la fe, sino simplemente dice por la fe, por medio de lo que ha hecho Jesús. Recuerden, toda la salvación y todo en la Biblia, todo tiene que estar unido y está unido a Cristo. Sin Él nada existe. Las cosas visibles y las invisibles. Ni el universo, ni la tierra, ni nada de lo que nosotros vemos, palpamos y podemos medir y es tangible, ni tampoco lo que no es tangible y no podemos medir, pero sabemos que es real. Ninguna de esas dos cosas puede existir. Lo invisible ni lo visible puede existir sin Cristo. Y quiero hacer una nota aclaratoria aquí. Muchas veces hablamos de cosas espirituales. La palabra espiritual se utiliza mucho, especialmente en el cristianismo. Y nosotros tenemos un concepto a veces incompleto acerca de lo que es espiritual. Pero básicamente, si usted quiere entender un poquito más de lo que es espiritual, básicamente lo espiritual es aquello que es real, pero no podemos medir. No es tangible, pero sabemos que es real. Y me explico. Vamos a tomar el amor. Todos sabemos que el amor existe, pero nadie le puede decir a otra persona, dame una onza de tu amor, o dame una libra de tu amor, o dame X o Y cantidad de tu amor, o muéstrame el amor en una cantidad que yo pueda medir, que sea palpable, tangible. Nadie, eso es absurdo, pero sin embargo nadie puede negar que el amor existe. Las personas saben y nosotros sabemos que el amor existe, pero es algo que no podemos medir, pero es algo real. De hecho, yo diría que es mucho más real que lo físico. El amor es mucho más real que lo que podemos tocar y palpar. Es mucho más real que nuestros propios cuerpos. Es mucho más real que la materia de este universo. Porque el amor es Dios y es Dios que le ha dado vida y que le ha dado existencia a todo lo que existe. Es Dios. Así que el amor es algo espiritual, es algo real, pero no es algo que podemos medir. No es algo palpable y tangible, pero el amor es tan maravilloso que aunque no lo podemos medir de forma tangible con instrumentos, sí podemos ver el efecto del amor. Podemos ver lo que el amor provoca, el acto, el verbo, la acción del amor. Y es maravilloso, ¿verdad? Porque todo lo que existe, como decíamos, todo lo existe porque Dios lo creó y Dios es amor, o sea que el amor le dio origen a todo. Y aunque no lo podemos medir, como dije, sí podemos saber que es real. Las cosas espirituales, el amor es algo espiritual. Y es espiritual, pero sabemos que aunque no lo podemos tocar, es algo real. Y eso es lo que quería hacer este paréntesis, que entendiéramos que las cosas espirituales son aquellas cosas que son reales, pero muchas veces no podemos palpar.
Pero sabemos que son así, que existen y que son reales. Y como dije, son hasta más reales que las cosas físicas. Le del caso del amor. Pero también podemos coger otros conceptos espirituales como por ejemplo la sabiduría. La sabiduría, nadie puede decir dame una onza de sabiduría. Pero sin embargo sabemos que la sabiduría existe. Dios habla de sabiduría en su palabra. Dios, de hecho, nos imparte sabiduría, pero no es una sabiduría por medidas, es que te voy a dar una onza, una libra, no, no. Pero sin embargo sabemos que sí, que Dios nos da sabiduría. Y es maravilloso. Y aunque no podemos medir la sabiduría, sabemos que la sabiduría existe y es algo real. Así podemos medir y ver, o mejor dicho, podemos ver o tener una comprensión un poco más clara de lo que son las cosas espirituales. Las cosas espirituales son cosas que son reales, pero no podemos palpar con nuestros cinco sentidos de una manera como podemos palpar tal vez la materia. Podemos agarrar la materia, podemos tocarla, podemos, como le dije, experimentarla a través de nuestros cinco sentidos. Podemos olfatear, podemos probar, podemos ver, podemos escuchar, podemos palpar los cinco sentidos. Creo que los mencioné todos. A través de los cinco sentidos nosotros podemos experimentar el mundo real. O el mundo real, cuando digo mundo real, el mundo físico. Pero lo espiritual va más allá de los cinco sentidos. Ahora, a través de nuestros cinco sentidos sí podemos ver el efecto de las cosas espirituales. Pero no es que podemos ver el amor está ahí, esto es o podemos coger una medida, un cubo, esto es un cubo de sabiduría, esto es un cubo de... No, pero sí podemos ver el efecto y a través de nuestros cinco sentidos experimentar el efecto, la acción de esas cosas espirituales. Y esto es algo que de verdad deberíamos también poner atención y debemos buscar y debemos tratar de entender más. Yo simplemente estoy dándole aquí una introducción y hay mucho, mucho más que aprender acerca de lo que es espiritual. Pero, ¿verdad? Quiero comenzar por ahí o de hacer este paréntesis, esta nota aclaratoria. Ahora, vamos a ir a hablar ahora un poco de lo que es la justificación y de lo que leímos en la carta de los Romanos. En la carta de los Romanos, como les dije, se habla mucho sobre el tema de la justificación. Pero, ¿qué es la justificación? Bueno, comencemos con la palabra justificación. Justificación significa declarar justo a algo o a alguien. ¿Y qué es declarar justo? Es declarar como correcto o que está en lo correcto o que hace lo correcto. So, básicamente podemos decir que justo es lo que es correcto. Nosotros tenemos un concepto de justicia, por ejemplo, en lo que es las cortes, los tribunales y lo que es en los jueces. Y nosotros podemos entender un poco acerca de lo que es justo, de la justicia a través de jueces. Y podemos ver, por ejemplo, cuando un juez toma una determinación, podemos ver y podemos hablar de justicia. Por ejemplo, en el caso que se ha cometido un crimen contra una persona, y esa se lleva al individuo que cometió el crimen contra esa persona ante un juez y se le presenta evidencia al juez de que en realidad esa persona sí cometió un crimen contra esa otra persona, el juez, luego de haber evaluado la evidencia, toma una determinación. Y si el juez ve que la evidencia demuestra que el culpable es en realidad culpable, el juez va a dar un veredicto en base a eso. Va a llegar a una determinación en donde va a declarar una pena, va a hacer justicia a aquel que fue afectado y va a determinar en contra del que cometió la falta. Y nosotros decimos, ese es un juez justo, ha hecho lo correcto. ¿Por qué? Porque aplicó un castigo a quien hizo lo malo e hizo justicia, hizo lo correcto con aquel que fue afectado o no hizo lo incorrecto. Y eso es una manera de poder ver la justicia, ver lo que es justo. Y podemos decir que un juez que hace eso es un juez justo, justo, que está en lo correcto, ha hecho lo correcto. Pero así también podemos ver, por ejemplo, en el caso de que el juez llegue a una determinación, luego de haber visto la evidencia y la evidencia haber demostrado que esta persona en realidad, este delincuente, esta persona que cometió esa falta en realidad es culpable, imagínese que el juez diga, no, yo veo que la evidencia dice que es culpable, pero yo lo voy a declarar inocente. ¿Qué podemos decir acerca de este juez? ¿Que es justo? No, diríamos todo lo contrario, que es
injusto, que no hizo lo correcto, que no está en lo correcto. Así podemos ver un poco lo que es el concepto de justificación o de justo. En el caso de nosotros ante Dios, dice la palabra que ahora nosotros hemos sido declarados justos, hemos sido justificados. Eso significa justificados. Justificados, pues, significa que ahora Dios, no nosotros, nos ha declarado a nosotros justos, que estamos en lo correcto. Pero ¿cómo sucede eso? El propio versículo nos dice, justificados pues por la fe. Por la fe. Y aquí comienza el tema maravilloso de la justificación por la fe. Es la justificación por la fe la que nos hace ser declarados justos ante Dios. Pero ¿cómo? Simplemente fue que Dios tomó una determinación arbitraria y dijo, no, está bien, ellos son culpables, pero los voy a declarar justos. No. Dice el versículo que fue por lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Es por lo que Cristo hizo que nosotros podemos ser declarados justos. Y es cuando nosotros ponemos la fe, la confianza. Podemos decir que fe es confianza. Y cuando nosotros ponemos la confianza en Cristo, en lo que Cristo ha hecho y lo que nos ha demostrado, que nosotros, Dios nos declara justos. ¿Qué significa? Al tú creer en Cristo, Dios dice, estás en lo correcto. Estás bien en creer en el que yo envié, en mi Hijo. ¿Y por qué? Aquí vamos. Recuerden que dije que Cristo vino ¿a qué? A demostrar el amor de Dios. Entre los muchos propósitos por los cuales Cristo vino a esta tierra y murió y se sacrificó por nosotros, uno de los propósitos era demostrar el amor de Dios. De hecho, todo lo que hizo Cristo, desde su nacimiento, su vida, su ministerio y su muerte, sacrificio y resurrección, todo demuestra el amor de Dios. Es en ese amor, ¿qué hace Cristo qué hace la vida de Cristo y todo lo que Cristo experimentó, como dije, nacimiento, crecimiento, ministerio, muerte y resurrección? En todo lo que Cristo hizo, demostró el amor de Dios. ¿Para qué? Para darnos evidencia. Recuerden lo que les dije del juez, del tribunal, que en el tribunal se presenta una evidencia. Pues en el caso de Dios, Dios mostró evidencia. ¿Evidencia de qué? Evidencia de su amor. De que Él en realidad nos ama. ¿Por qué Dios tenía que mostrar esa evidencia? Porque de qué es como si yo le digo a una persona, yo te amo. O alguien me dice a mí, yo te amo. Pero no hay ninguna acción que lo respalde. Recuerden, el amor es un acto, el amor es acción, es verbo. El amor es el propio Dios. Pero dice la Biblia que el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y si el verbo era Dios, el verbo es amor. Por lo tanto, el amor es una acción. El amor se da, se demuestra, el amor hace. Entonces, Dios, que es amor, demostró ese amor en Cristo Jesús. Como dijimos en el versículo del capítulo 3 de la carta o del Evangelio de Juan, en el versículo 16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Recuerden que porque Dios amó, lo dio. Y al darlo, el amor se dio, se entregó. ¿Para qué? Para mostrarnos en realidad qué es y quién es el amor, cómo es Dios y a qué punto Dios nos ama, cuál es la magnitud del amor de Dios. Y es maravilloso, y esto tiene mucho, tenemos que tomar este tema y estudiarlo y orar y pedir a Dios y analizarlo, y con todas nuestras capacidades tenemos que mirar y analizar y estudiar y buscar sobre este tema. ¿Por qué? Porque en ahí el tema de la justificación no va, como le dije, separado del amor. Es por el amor que somos justificados. Porque es Dios que nos justifica y Dios es amor. Es el amor el que nos justifica. Pero el amor en base a qué? En base a la evidencia de lo que Cristo hizo y nuestra determinación. ¿Ok? Todo comienza en que Cristo demostró que en realidad Dios nos ama. Hay una evidencia real que podemos decir, realmente esto me muestra que Él me ama. No simplemente me dijo que me amaba, sino que me mostró que me ama. Tanto me lo mostró que se dio a sí mismo en sacrificio por mí. En
en Él entregarse por mí, en Él entregarse por nosotros, por la humanidad, Dios muestra cuánto nos ama. Que Él está dispuesto a morir la muerte que nos corresponde a ti y a mí. Murió esa muerte para que nosotros no tengamos que pasarla. Murió esa muerte para que nosotros podamos tener vida, relación con Él. Murió la muerte que nos correspondía a nosotros. La Biblia dice que la paga o la consecuencia del pecado es muerte. Pero más allá dice, la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es porque Cristo se dio que nosotros tenemos vida. Ahora, volvamos al caso, por ejemplo, del juez. Nosotros, ahora vamos a ponernos en el caso de que nosotros, en la posición de que nosotros somos jueces. Si se nos está presentando una evidencia, ¿y qué se supone que hace un juez? Tome una determinación, un veredicto. Así que nosotros pongámonos en la posición de que nosotros estamos tomando una determinación. ¿Cuál es la determinación? La determinación es, ¿Dios me ama o no me ama? ¿Realmente Dios es amor o no es amor? Nosotros estamos en la posición de analizar, de evaluar la evidencia que Dios nos ha dado y de llegar a una determinación, a un veredicto. Entonces, Dios nos mostró su amor, nos lo mostró en Cristo, claramente, sin mancha, sin distorsión. Porque nosotros tal vez podemos tratar de ver el amor en la naturaleza, pero sabemos que la naturaleza está en decadencia, la naturaleza decae, los árboles se mueren, las plantas mueren, los animales mueren, e incluso la misma Biblia declara que aún la propia naturaleza está sujeta a eso mismo, a decadencia. O sea, no vamos a poder, así que no vamos a poder ver claramente el amor de Dios en la naturaleza. Podemos, claro que sí, tener un concepto del amor de Dios a través de la naturaleza, pero no es un concepto claro. Es como mirar a través de un cristal un poco manchado. Usted ve hacia adentro, vamos a suponer que usted ve a través del cristal, a través de un vidrio, pero si ese cristal está manchado, usted no va a poder ver claramente lo que hay al otro lado. Así mismo la naturaleza. Así mismo podemos ver en el amor, tratar de buscar, de ver el amor en las relaciones humanas. Pero el problema es que nosotros también estamos distorsionados, nos tenemos un concepto distorsionado del amor y presentamos el amor de una manera así, distorsionada, como un vidrio o un cristal que está sucio y no podemos ver hacia el otro lado. Entonces Dios se dio a la tarea de mostrar claramente el amor de Dios. Y Jesús lo dijo claramente, yo he venido a mostrar al Padre, a mostrar a Dios. Ese fue uno de los propósitos, eso es el propósito de Cristo venir aquí, mostrar el amor de Dios. Entonces, Cristo nos mostró su amor. Ahí está la evidencia, toda la evidencia. En su vida, como les dije, en su vida, en su ministerio, en las cosas que dijo e hizo, en sus acciones, en todo. En su sacrificio, en su muerte y en su resurrección. Ahí podemos ver a Dios, podemos ver el amor de Dios y el amor que Dios nos tiene a nosotros. Entonces, esa es la evidencia y nosotros estamos ahora tomando una determinación. Somos libres de hacerlo. Recuerden lo que les dije del libre albedrío. Tenemos la libertad de evaluar esa evidencia y la libertad de tomar una determinación. Dios no nos fuerza a tomar una determinación. Dios no nos obliga. Ahora, Dios sí puede persuadirnos. ¿Qué es persuadir? Puede mostrarnos la evidencia claramente con amor y ser paciente, que es lo que Dios hace. Y te deja y te da tiempo, y no me da tiempo a mí, y nos da todos los recursos necesarios para poder evaluar esa evidencia. Así como a un juez se le trae la evidencia en un tribunal y se le trae bien etiquetada, todo como esta es prueba A, prueba B, prueba C, y se le trae toda la evidencia para que el juez pueda tomar una determinación correcta. Así Dios ha hecho con nosotros. Dios nos ha dado toda la evidencia necesaria para que nosotros podamos tomar una decisión informada o una determinación clara. Por eso, la fe, ¿qué es la fe? Que nosotros confiemos, la confianza. Podemos confiar en Dios, pero podemos confiar en Dios no en un simple hecho de que Dios nos dice confía o nos pide que confiemos, sino que podemos confiar en Dios en base o utilizando como fundamento la evidencia que Él nos ha mostrado. Así que la fe cristiana no es una superstición como muchas veces nos quieren hacer pensar y como el mundo dice que nosotros somos supersticiosos y que creemos en cosas que no vemos y que la fe no tiene ningún fundamento. Eso es mentira.
La fe verdadera está fundada, está incrustada sobre el fundamento o basada sobre el fundamento de la evidencia que Dios nos ha dado. ¿La evidencia cuál? La evidencia de su amor. La evidencia de su amor manifestada ¿en qué? En Cristo y todo lo que Cristo hizo. Cristo es esa evidencia. Cristo es la evidencia y es el propio amor de Dios y la evidencia del amor de Dios para nosotros. Ahora nosotros, cuando miramos esa evidencia, cuando la evaluamos, y tenemos que hacerlo, déjeme decirles que todos en esta tierra, todos los seres humanos que existieron, los que existen y los que existirán, todos tienen que tomar una determinación. Todos tienen que evaluar esa evidencia, quieran o no. Y ahora no estoy hablando de simplemente la Biblia, porque hay gente que no tiene acceso a la Biblia, pero como les dije, Dios no solamente dejó la evidencia de la Biblia, hay mucha evidencia. La Biblia habla de la evidencia, como les mencioné, de la naturaleza, lo creado. También dice que hay evidencia en nosotros mismos, porque nosotros mismos, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y cuando dice esa expresión imagen y semejanza, no se refiere al cuerpo físico, sino se refiere al carácter de Dios, a la esencia de Dios. O sea, Dios nos creó con la capacidad de amar y mostrar amor y actuar por amor. Así fue que creó a Adán y Eva. Todo lo que Adán y Eva hacían, pensaban, decían, era en base al amor, mostrando el amor de Dios. Y eso es maravilloso. Eso fue uno de los propósitos y es uno de los propósitos por los cuales Dios ha creado el ser humano, para que mostraran y demostraran el amor. ¿A quién? No solamente a nosotros, entre nosotros mismos, sino al universo entero. Y eso es una verdad maravillosa que se encuentra en la palabra, que la Biblia misma dice, Pablo, el apóstol Pablo, hace unas declaraciones en que dice que nosotros somos básicamente como un teatro ante el universo, un espectáculo. Nosotros estamos enseñando al universo sobre el amor de Dios. Claro, nosotros estamos con un carácter distorsionado. Nosotros no tenemos ese carácter puro con el cual nosotros fuimos creados. Tenemos esa distorsión y no sabemos amar correctamente. Pero aún así, como les dije, aún a través de un vidrio que está un poco manchado podemos ver un poco, pues así mismo el amor se puede ver en nosotros, todavía se puede ver. Volvemos a lo mismo, todos los seres humanos, todos, tienen que tomar una determinación. Y Dios va a evaluar cada persona, cada caso, cada vida, en base, claro, a las oportunidades que tuvieron esas personas para evaluar la evidencia. Dios no va a juzgar de la misma manera a una persona que tuvo la Biblia en sus manos y la leyó a una persona que nunca tuvo acceso a esta. Por eso es que Dios es el juez justo. Dios hará lo que es correcto y por eso nosotros no podemos juzgar, no debemos juzgar, porque Dios, nosotros no sabemos, pero Dios lo sabe todo, desde principio a fin. Y Dios sabe la evidencia que tuvo esa persona para tomar una determinación. Dios sabe cuánta evidencia se le dio. Y a cada uno de nosotros se nos ha dado la evidencia. Somos nosotros responsables de evaluar esa evidencia. Recuerden, nosotros no somos soberanos, pero sí tenemos potestad, sí tenemos libertad de elegir, de escoger. Y en base a la evidencia debemos escoger y tenemos que escoger. Ahora, en el caso de los cristianos, esto es maravilloso. Significa que nosotros ahora, al Dios darnos esa evidencia de quién es Él y de su amor, nosotros hemos tomado una determinación. ¿Cuál ha sido nuestra determinación? Que Dios es digno de confianza. Podemos confiar en Él porque Él nos ha mostrado su amor. Y al mostrarnos su amor, yo puedo decir, Señor, Dios, tú verdaderamente me amas. Esa es la conclusión. Esa es la determinación. Y esa es la determinación que nosotros, los cristianos, tomamos. Que podemos declarar y declaramos, Señor, tú me amas, verdaderamente me amas. Y cuando aceptamos esa verdad, esa realidad de que Dios nos ama, entonces Dios nos declara justos. ¿Por qué? Porque cuando decimos, Señor, la fe, justificados pues por la fe, cuando la fe, les dije que es confianza, cuando confiamos en Dios y podemos confiar en Dios por la evidencia demostrada, cuando confiamos en Dios, estamos haciendo lo correcto. Porque para no confiar en Dios tenemos que rechazar la evidencia. ¿Entienden? O sea, se me muestra la evidencia y como el juez que era injusto, que les dije que decidió ignorar la evidencia y tomar una determinación incorrecta, así mismo muchas veces hacemos. Medimos o
observamos la evidencia, la contemplamos y lo que hacemos es que en vez de tomar la evidencia y llegar a una determinación correcta, lo que hacemos es que la rechazamos y la echamos a un lado. No aceptamos lo que Cristo hizo, no le damos importancia a lo que Cristo hizo, no, ni siquiera muchas veces le damos, ni siquiera le decimos que no tiene sentido. ¿Y qué hacemos? Estiramos la evidencia de lado, la echamos a un lado y tomamos una determinación de, yo no creo en Dios, yo no creo que Dios sea en realidad amor, como Él declara, como Él se hace llamar el Dios de amor. Entonces tomamos una determinación que esa determinación es bien seria. Y de eso vamos a estar hablando en el próximo video. Así que los dejo con esta y los espero para seguir hablando de este tema maravilloso de la justificación y la justificación por la fe. Que Dios les bendiga.